Laboratorio de Emociones presenta Contenido Extra. Amigos de Contenido Extra, para mí es muy importante seguir con este ejercicio, este podcast alternativo a lo que hacemos en radio, a lo que hacemos en prensa, a lo que hemos hecho en los libros, en la televisión, y pedirle a buenos amigos que vengan a compartir con todos ustedes y conmigo experiencias y muchas cosas que nos dejan. De hecho, ya hasta me han dicho, ¿por qué no haces un libro con todo lo que te han platicado en Contenido Extra? Y luego no se me hace mala idea, porque ha habido personajes importantísimos de la música, de esos personajes que están, insisto, no en el escenario, pero que son los causantes de lo que pasa en el escenario. Y uno de ellos es un muy buen amigo. Conocí a este hombre hace muchos años, ahorita nos vamos a acordar. Y una de las cosas que quiero comentarles es que admiro mucho la forma en cómo he sido testigo de cómo se ha podido reinventar ciclo tras ciclo de su vida profesional, de cómo lo he conocido. Roby Lier, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Jesse. Un gusto estar acá. Oye, mi Roby, primero quiero que me digas cómo sientes. Voy a empezar ahora de otra forma, porque siempre me dicen, es que pregúntales quiénes son para luego conocerlos, ¿no? Entonces ya te voy a preguntar quién es Roby Lier. Pero a mí me resulta muy interesante el preguntarte cómo sientes que está la música. Wow, yo siento que está, voy a decir, más viva que nunca. Porque creo que la tecnología la ha democratizado tanto, ha bajado muchas barreras de entrada para la industria. Entonces realmente es un campo de juego muy abierto y abierto para muchas oportunidades. Entonces yo creo que es un momento emocionante la industria de la música. Ahora sí, ¿quién es Roby Lier? Estaba pensando como Maradona hablando en tercera persona. Roby Lier es un pibe muy bendecido. Realmente soy una persona muy bendecida, que mis abuelos fueron ingleses e irlandeses por el lado de mi papá, misioneros que se fueron de sus países en barco a finales de los 1800 a Argentina a ayudar gente y abrir iglesias y cosas así. Y por el lado de mi mamá, mi abuelo peleó en la Primera Guerra Mundial a los 17 años, vinieron y no le daban mucho tiempo de vida y le recomendaron ir a un país más o menos caluroso para ver hasta cuándo vivía, y vivió hasta los 72 años en Buenos Aires, Argentina. Entonces, todos mis antepasados son británicos: Irlanda, Inglaterra y Escocia. Y yo nací en Argentina, con esa dualidad de ir a colegios británicos. Siempre hablamos en inglés en mi casa, pero apasionado por Argentina, apasionado por Boca Juniors, realmente disfrutando de las dos culturas ahí. Y mi padre trabajó toda su vida en la industria de la música. Él fue A&R de CBS, y como A&R de CBS firmó a Sandro de América, Leo Dan, y muchos artistas importantes, Julio Sosa, un tanguero uruguayo de los mejores intérpretes del tango. Entonces tenía ese legado musical y de fe muy marcado en mi familia, pero yo no quería seguir los pasos de mi papá. Y me ha encantado escuchar las charlas con distintas personas que has hecho, y me ha encantado porque los que he escuchado son gente de la industria, son gente que realmente son gente, desde un Albert Moles hasta un Roberto López, pasando por un Chencho, y escuché el de Félix, su hijo, también hablando de hijos y padres que trabajan en la industria de la música. Y a mí me encanta resumir eso. Me tocó ver una charla de Francis Ford Coppola, donde él explicaba que él, como director de cine, siempre busca resumir la temática de la película en una palabra, para no irse por las ramas y tener muy enfocada la línea de la película. Y decía que para sus empresas también. Y entonces nos preguntó a los que estábamos ahí qué pensábamos que era la palabra que resumía la temática del Padrino, la película del Padrino. Y gente dijo mafia, familia, negocios, etc. Y él dijo, no, es sucesión. Porque Michael Corleone no quería ser el sucesor de su papá y se fue totalmente por otra rama, lo más lejos posible de la mafia,
pero estaba en su ADN. O sea, por más de que él peleara por no seguir los pasos de su padre, todas las circunstancias se dan como para que él naturalmente se diera cuenta que era el sucesor natural e indicado de su papá. Y escuchando las historias de Albert Moles, que también su padre trabajó en la industria de la música, Félix, que Chencho trabajó en la música, me gusta la historia también de Enrique Iglesias y Julio Iglesias, o Alejandro Fernández y Vicente Fernández, que muchas veces hay una carga, te abre puertas, pero hay una carga también ser el hijo de, ¿no? Y yo en realidad quería ser futbolista, y en Inglaterra hice pretemporada con un equipo que se llama el Brentford, y me di cuenta ahí que no, que el fútbol tenía que ser un hobby y que disfrutarlo como hobby y trabajar en algo. Entonces me metí a estudiar marketing internacional con administración de empresas en la Universidad de Greenwich en Inglaterra, y siempre disfruté del fútbol. El fútbol siempre ha sido muy importante y me ha abierto muchas puertas, desde en torneos universitarios, representé al sur de Inglaterra en fútbol, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿cómo entro a la música? Que llevo trabajando ahí unos 25 años, aunque ahora que ya pasamos los 25 años, creo que vos más también. Yo ahora digo nada más, ya llevo más de 20 años, creo que suena mejor, ¿no? Entonces, como parte de mis estudios en Inglaterra, justamente no quería seguir los pasos de mi papá, no quería ser el sucesor de él en la música. Te daban oportunidad de ir a hacer un año de prácticas a un país de habla hispana como asistente de marketing. Entonces yo quería volver a Argentina porque nos fuimos, cuando yo tenía como 14 años, por el trabajo de mi papá, lo mandaron a México por 2 años para ser la cabeza de Polygram México. Y ahí nos tocó conocer a Víctor Iturbe el Pirulí, por ejemplo, El Cuervo, Juan Gabriel. Nos tocó un show en Acapulco, siempre me acuerdo, una cena show de Juan Gabriel en Acapulco, por ahí de los 80s. Entonces habíamos ido a México un par de años, y de México lo mandaron a Inglaterra como cabeza de Polygram, Latinoamérica, España y Portugal, que en esa época las oficinas regionales de Polygram, que ahora es Universal, eran en Londres, no en Miami como son ahora. Entonces, por esas circunstancias, toda la familia nos mudamos con él a México primero por un par de años y después a Inglaterra, y por eso hice la universidad allá. Y como me habían arrancado de Argentina a los 14 años, ese año de prácticas lo quería hacer en Buenos Aires para estar de vuelta con mis amigos de la infancia, etcétera. Entonces le escribí a todo tipo de empresas, nadie quiso saber nada de un argentino británico, trabajar un año, como que no lo entendían. Entonces, como buen hijo mimado, le digo a mi papá, ¿podés conectarme con alguien en Argentina para trabajar un año como prácticas? Entonces, todos sus contactos eran en la música, y habló con Alberto Caldeiro, que fue un directivo importante de Sony Music Argentina, y yo le agradezco mucho porque es el que me abrió la puerta primero a esta querida industria. Y Alberto Caldeiro le dijo, ok, John, contratamos a tu hijo por un año para su año de prácticas. Y cuando hice ese año de prácticas, mi idea no era seguir en la música, pero al par de meses me sentí como Michael Corleone y como pez en el agua en la industria de la música, y que sí era un sucesor natural de mi papá. Y cuando terminé ese año de prácticas me tenía que volver a Inglaterra a terminar mis estudios, y Alberto Caldeiro me dijo, bueno, cuando te gradúes ya tenés chamba acá en Sony Music Argentina. Entonces mi último año y medio en la universidad fue muy lindo, porque ya sabía que tenía trabajo al final del camino. Y una cosa que es interesante mencionar también, que también me influyó en lo que yo estoy haciendo ahora, es que en la universidad me eligieron presidente de la sociedad de alumnos. Entonces organizábamos todo tipo de fiestas, llevamos a una banda de ska que se llama Bad Manners, organizábamos fiestas de salsa, stand-up comedy, traíamos a conferencistas a hablar, etc. Entonces estaba muy involucrado con eso del entretenimiento y enriquecimiento de la vida estudiantil de los universitarios. Y sin darme cuenta, eso me marcó muchísimo para lo que finalmente estoy haciendo acá. Terminé la universidad en Inglaterra, me voy a Argentina ya a trabajar de lleno a Sony Music Argentina, y ahí es donde realmente empieza mi carrera. El año de práctica fui
asistente de marketing justamente, entonces tenía que buscar chambas típico, ¿no? Cuando uno es practicante, ofrecerse para hacer de todo, desde traducir biografías de artistas anglosajones a lo que fuera. Una de las cosas que me enseñó mucho en ese año de prácticas fue que el director general, había una situación con los clientes que igual la típica, ¿no? Que estaban diciendo que el equipo de ventas no hacía bien su trabajo o algo, entonces me mandaron a mí a vender un disco de Lola Flores y uno de un artista nuevo de Sony en ese momento que se llamaba Diego Sabatini. Entonces yo fui a todas las tiendas a promocionar. Y entonces el director me pidió un reporte y yo en mi inocencia universitaria escribí un reporte mandando al frente a todo el departamento de ventas. Me faltaba el colmillo para... Me acuerdo, todavía tengo ese informe que mandaba yo por fax cada viernes a Londres, vía fax, mis informes semanales. Y ahí diciendo lo que yo veía como las falencias en la relación con los clientes y me hizo entender muy temprano en mi carrera la importancia del cliente, ¿no? De poder servir bien al cliente. Entonces ahí es donde realmente empiezo mi carrera en la música. El año de prácticas que me demostró que sí era de ahí y ese era el camino a ir. Y después cuando yo llego ya a trabajar en forma, me nombran gerente de artistas en desarrollo. Entonces me gustó mucho porque me tocó trabajar artistas de distintos géneros muy al principio de mi carrera. Es desde el primer disco de Babasónicos, que se llama Pasto, yo recién graduado de la universidad y ellos recién empezando en su carrera musical, hasta un grupo de bailanta que se llamaba el Grupo Fantasma, hasta artistas pop en desarrollo como Diego Sabatini y una chica que se llamaba Jimena. Entonces desde muy al principio me tocó trabajar como la música popular, el pop y el rock para mantenerlo la vista amplia, ¿no? Y no encerrarme en un género nada más. Y ahí empezó mi carrera realmente. Oye, Ruby, ¿cuál fue el primer artista que te marcó? Es decir, el primer artista con el que dijiste, chingado, esto va a durar para toda la vida. Yo creo que podría decir Babasónicos desde ahí, igual son varios en distintas etapas, ¿no? Que me mantuvieron ilusionado y motivado, porque es muy buena pregunta, porque siempre, como en todo trabajo, hay mucho trabajo de talacha y de batallarla y de egos y de muchas cosas, ¿no? Pero siempre es el artista que te llena y decís, por eso me banco todas esas cosas, ¿no? Ir al estudio y ver al artista creando, ahí decís, por eso estoy acá. O ir a un concierto y ver a la gente festejando y todo, decís, cantando las canciones, y eso, me voy a aguantar todas las cosas, ¿no? Las vicisitudes. Pero primero Babasónicos, porque era el primer disco y era como toda esa ilusión y toda esa energía cruda de una banda. Inclusive una ejecutiva que trabajaba que era una de nuestras jefas ahí en Argentina, Luana Pagani, en ese momento, que ahora es ejecutiva en Miami, en SEITAC, pero antes de eso mucho tiempo en Sony, siempre se reía porque siempre cuando le mencionaban a Babasónicos me veía a mí como parte de, ¿no? Y cuando yo me mudo a México a trabajar en Sony México, yo como creía en ellos, los traje a México por primera vez con su primer disco, que todavía no habían, con su segundo disco, que todavía no habían pegado ni en Argentina, y yo los traje en una gira súper económica y lancé su segundo disco acá en México, etcétera. Y cuando pegaron con su tercer disco, yo ya no estaba ahí, pero era como esa satisfacción de decir, era un talento que yo creía en ese talento y terminó pegando, ¿no? Tarde o temprano pegó. Entonces, Babasónicos primero. Después, un momento muy importante para mí fue Control Machete, porque abrimos un sello en México cuando vengo a México a trabajar en forma. Después de Sony Music entro a Polygram Universal y armamos un sello que se llamaba Discos Manicomio. Y en esa época, en los 90s, todo el rock y lo alternativo venía del DF o de Guadalajara principalmente, y nada de Monterrey. Y alguien me prestó un disco de una banda que se llamaba La Última de Lucas, de Monterrey,
y llamo al tecladista y me dice, no vamos a seguir mucho con esa banda, pero yo tengo un proyecto que se llama Control Machete, que es de hip hop. Entonces ahí empezamos a seguir eso y lo firmamos, y fue de esas historias lindísimas de éxito Control Machete, que pegó en México brutalmente, en toda Latinoamérica, y llegamos hasta Alemania y llegaron a tener un comercial con la canción Sí Señor en un Super Bowl, un comercial de Levi's en un Super Bowl. Entonces realmente Control Machete llegó a un punto muy bueno, y eso marcó mi reputación para que en Universal me ofrecieran ir a Miami a hacer la cabeza de todo lo que era marketing internacional de artistas latinos. Entonces, y en la música, yo creo, como en la vida, es estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con el artista correcto, la canción correcta, y poner el trabajo correcto, ¿no? Aprovechar y maximizarlo, ¿no? Y Babasónicos de alguna manera me marcó al principio. Control Machete fue eso, porque marcó algo importante en mi carrera y en México, y ahí es donde me ofrecen ir a Miami. Estuve 6 años en Miami, y ahí el siguiente fue Juanes, realmente, porque a Juanes me tocó ir a recogerlo al aeropuerto de Miami cuando venía con su máster del primer disco, que era el Fíjate Bien, que fue el primer disco que no pegó, pero con el que trabajamos toda una base. Él venía de Equimosis, ¿no? Él venía de Equimosis, exactamente. Él venía de Equimosis y grabó ese primer disco en Los Ángeles con Gustavo Santaolalla, firmado en Surco, el sello de Gustavo, y a mí me tocaba trabajar Surco desde Miami para todo el mundo. Entonces me tocaba involucrarme en todas las facetas de Juanes, y aprendí muchísimo con Juanes de lo que era una explosión internacional, desde A Dios le pido primero para Latinoamérica, y después lo de La Camisa Negra, que fue impresionante. Y en todo vas aprendiendo, o sea, te inspira y vas aprendiendo. Aprendí mucho de Juanes como artista, aprendí mucho de Fernán Martínez, la verdad, también, que era su manager en ese momento, que había sido manager de Enrique Iglesias, un manager muy creativo, y obviamente de mentores y gente de Universal, como primero Manolo Díaz, que era el regional, y después Jesús López, que fue el regional ahí. Entonces, como que mucha gente muy capaz, y yo en el lugar correcto, en el momento correcto, trabajando todo eso. Y con Juanes fue muy lindo porque llegó hasta Japón. Yo creo que si hubiéramos sacado Camisa Negra en estos tiempos del streaming, creo que hubiera sido de esas canciones que streameaban el 1.000 millones de streams y eso, porque realmente siempre me acuerdo que pegamos fuerte en Latinoamérica, primero en Colombia, obviamente, US Latin, después Chile, Argentina, México, y después reventó en España, pero todo con A Dios le pido. E hicimos un dueto con los Black Eyed Peas, con una canción que se llamaba La Paga en ese disco, y pensábamos que ese nos iba a abrir todo hacia Europa, y no, La Paga como que no nos abrió. Y cuando sacamos La Camisa Negra, ahí dijimos, bueno, y cada momento que tenía libre Juanes para trabajar Europa, del intenso trabajo que tenía en Latinoamérica, íbamos como 2 días a un país, 2 días a otro, pero nos dimos cuenta que como que era diluir los esfuerzos, ¿no? El que mucho abarca poco aprieta, y de repente con la estrategia con la oficina de Londres, que veía toda Europa, era enfocarnos en Alemania, y empezamos a trabajar Alemania, cada momento que tenía libre, Alemania, hasta que reventó en Alemania, y después de ahí empezó a ramificarse hacia Suiza, Austria, Holanda, y ahí sí todo hasta llegar a Japón. Pero hasta que no nos enfocamos en un país, ¿no? Entonces, eso es también un aprendizaje que me sirve acá en México también, por ejemplo, aunque estamos en esa era digital, que puedes llegar a todo el mundo al mismo tiempo, sirve las estrategias trabajarlas regionalizadas, e ir creciendo al artista y el posicionamiento hasta que vas como conquistando distintos estados, territorios, zonas geográficas, etc. ¿Cuál es el gran éxito de Robbie Lear? El gran éxito de Robbie Lear es confiar en Dios, primero que nada, porque realmente Él es quien ha orquestado todo en mi vida, y no es por así querer ser religioso ni nada de eso, sino que es sería demasiado para decir que es casualidad o la suerte de la vida todo lo que me ha pasado, ¿no? De cuando se cierran puertas que parecen que puede ser trágico, se abre otra puerta que es mucho mejor de lo que yo jamás hubiera imaginado, etcétera, y tiene que haber alguien ahí orquestando todo, no puedo ser yo. Entonces yo creo que ese es
es el mayor acierto, el poder poner mi fe en Dios y trabajar duro. Creo que me ayuda mucho mi comunicación con la gente, con los artistas, etcétera, porque me gusta ser muy honesto, pero de una forma diplomática. O sea, hay gente que es honesta y choca por la honestidad, otros que son buena onda pero nunca terminan de decir la verdad, y siento que en mi caso he podido encontrar ese equilibrio de decir la verdad de una forma amable, y siempre he tenido muy buena comunicación con la gente, y no sé por qué la gente cree en mí, desde artistas hasta empresarios. Debe ser que ven a Dios reflejado. Entonces, no, sonó muy a Maradona eso, ¿no? Dios, la mano de Dios. Pero no sé, hay algo que conecta y me gusta eso. Y me encanta estar aprendiendo todos los días, ¿no? La tecnología creo que es fascinante, todo lo que son las analíticas, etcétera. Entonces, no quedarte mirando hacia atrás, sino siempre mirar hacia adelante. Me encanta cuando los artistas o la gente que escribe libros les preguntan ¿cuál fue tu mejor libro? Y dicen, no, el que estoy por escribir, ¿no? Y creo que así en la vida estar pensando cuál es tu mejor capítulo, el que estoy por vivir, ¿no? Y entonces mantenerme motivado de esa manera. Oye, Robbie, y me queda muy claro, y de hecho lo comprobé hace un par de semanas, que si alguien ha entendido esta transición de la música, de lo físico a lo digital, al protagonismo que tiene hoy lo digital en la música, fuiste tú. Haz de cuenta, con el caso de Charlie Roth, de que digo, es que Charlie Roth es un fenómeno, y es un fenómeno, Robbie está atrás. ¡Wow! Está cabrón, como decimos acá en México. Y ahí comprobé lo que ya me tenía muy claro. Habías entendido muy bien esta transición, y creo que a muchos como que no les ha quedado claro o se están tardando en llegar a ese punto. ¿Cómo es que hoy la música, o cómo siente Robbie Lear que está la música en torno a la inmediatez con el que se producen canciones, con el que hoy se cuentan plays en Spotify, y si no eres alguien que tiene plays en Spotify no existes? Hoy la radio tiene un lugar, sí, quizá como una gran bocina o como un detonador, pero el protagonismo está ya en las plataformas, está en YouTube, está en el negocio que generan los derechos de las canciones en plataformas. ¿Cómo lo interpreta Robbie Lear? Yo creo que es muy interesante cómo está pasando todo eso, esa inmediatez que se ve reflejada en tantas cosas, ¿no? Que todo el mundo quiere todo ahora, ¿no? Desde las series, antes como que con la televisión, si tenías una serie y pasaba todos los viernes a las 8 de la noche, tenías que aguantarte toda la semana hasta llegar a las 8 de la noche, ¿no? Y hoy en día, vía Netflix, etcétera, puedes ser un binge de una serie todo el fin de semana y viste los 10 capítulos de esa temporada de la serie, ¿no? Entonces siento que es una inmediatez que la gente ya no está dispuesta a esperar, es todo bastante inmediato. Y lo que yo creo es peligroso dar volantazo y decir ahora todo es esto o todo es lo otro. Creo que ahora está más fragmentado que nunca el negocio de la música, entonces uno no puede desperdiciar, o sea, o dejar de lado nada, o sea, uno tiene que estar en todos los frentes trabajando. Entonces, por el lado de la promoción, etcétera, es clave la parte digital, obviamente. Es interesante, antes uno anunciaba algo importante de un artista en un comunicado de prensa y así se hacía llegar esa información a los fans. Ahora es vía sus redes sociales, ahí se enteran los fans y ahí lo agarra la prensa y lo difumina, ¿no? Y en la parte del consumo creo que es fascinante que de alguna manera las plataformas digitales son como una combinación de tu tienda física y tu radio, porque sonar en una playlist y que esté en varias playlists, etcétera, sigue siendo la idea de que tiene que estar la canción en varios lugares y esa repetición de que esté presente la canción. Entonces esa es la parte promocional de las plataformas musicales, y la parte de la tienda es que de ahí se está generando a través de los streams y de los views el dinero, estás monetizando esa plata. Entonces nosotros cuando estábamos en EMI era interesante porque desde Londres hace muchos años nos impusieron, y estoy agradecido, a hacer estudios de mercado, cuando durante muchos años la industria era como, no, nosotros somos una industria de feeling y nunca una encuesta de mercado nos va a decir a qué artista tengo que firmar o qué canción tengo que lanzar. Y entonces como que se empezaban a tomar
algunos lo tomaban a mal, la idea de estos estudios de mercado y la parte de la analítica, etcétera. Lo que yo creo, y después otros se van al otro extremo que dicen que la analítica es lo que dicta todo y es como si fuera la Biblia. Entonces, no, los números dijeron esto, hay que ir por este lado. Yo creo que las analíticas son una herramienta que te ayudan a hacer tu trabajo mejor. Y hay veces que puedes decir, no, ¿sabes qué? Las analíticas me dicen que es por acá, pero yo por esto y esto voy a ir por este lado. Y entonces, pero es un riesgo más estudiado y más pensado y sabes cuál es el riesgo que estás haciendo, pero no significa que todo lo tenés que hacer por ese lado. Entonces, a mí me parece fascinante. Inclusive yo trabajo con Enjambre, que para mí es de las mejores bandas de rock de Latinoamérica, y justo ahora estaba buscando citas y eso de distintos periódicos de España, Estados Unidos, México, etcétera, y todos como que dicen eso. Y ellos de alguna manera se criaron haciendo álbums, de que hasta este último álbum había 2 años entre álbum y álbum, y cuando lanzabas el álbum era el comienzo de un proceso. Ahora cuando lanzás el álbum casi es el cierre de un proceso, te quedan 2 o 3 meses de inercia y ya tenés que estar sacando contenido nuevo. Pero fue muy interesante porque por circunstancias de alguna manera ellos lanzamos un sencillo en julio del año pasado que fue Relámpago, y con la idea de que se iban a meter a grabar el resto del disco, sacaríamos otro single y sacaríamos el álbum en noviembre, que teníamos el Palacio de los Deportes, y sacábamos el álbum. Pero como tenían tantos shows, no tenían tiempo de grabar, entonces fueron posponiendo, entonces fuimos grabando como que de a par de canciones. O sea, tenían una canción lista, se iban al estudio en León, grababan y sacábamos una canción con su video. Entonces desde julio hasta septiembre 26 de este año que sacamos el disco, 1 año y medio, estuvimos sacando singles. Sacamos 6-7 singles antes del álbum, que para una banda de rock, o sea, está buenísimo porque realmente sin querer queriendo, como diría el Chavo del Ocho, se ajustaron a lo que es hoy la forma de trabajar. Y sacamos ahora el álbum, y yo ayer tuvimos una reunión y ya le estaba diciendo, bueno, para abril del año que viene vamos a tener una nueva canción, espero, y no nos esperemos otros 2 años, ¿no? Entonces yo creo que se puede adaptar. O sea, de repente hay muchas emociones y hay que entender de dónde vienen todos, ¿no? De repente hay artistas que se ofenden porque Daniel Ek de Spotify dijo, no, los artistas tienen que empezar a sacar canción rápido y no nos importa. Y tiene razón artistas que son más de álbums, de decir, hey, no estás tomando en consideración nuestro arte o nuestra forma de trabajar. Pero creo que hay espacio para todo, y los que se pueden adaptar a eso está buenísimo, y los que no se pueden adaptar, nosotros como los que estamos en tras bambalinas, somos los que tenemos que armar la estrategia dentro de la situación actual para poder hacer real esa estrategia artística o esa manera artística de expresarse de ese artista que no entra en este tipo de ritmo, ¿no? Oye, Rubí, porque a veces da la impresión, bueno, a mí me da la impresión de que muchos artistas nuevos ya no tienen en su mente hacer un álbum. Es decir, hablo de los chicos que están empezando a sumar y a generar mucha música. Ya en su mente solo está sacar canciones y hacer videos y contar los views en cientos, en miles, en cientos de miles, en millones, y ya no, como que el concepto de álbum como tal, ya sabes, aquellos físicos padrísimos que hasta olíamos, ya no existe para ellos. Sí, es interesante, y a la vez creo que hay lugar para todo, porque a la vez, por ejemplo, Charlie Rod y Taylor Díaz, que son los 2 artistas jóvenes con los que estoy trabajando, a los 2 les daba muchísima ilusión sus álbums, ¿no? Charlie en particular, al ser folk indie, entonces como que el concepto, sus ídolos son Bob Dylan, Johnny Cash, etcétera. Entonces era su sueño de la portada del álbum, etcétera. Pero Taylor Díaz, que es urbano también, y hasta cuando estábamos, se dio cuenta que yo estaba posponiendo el lanzamiento de su álbum demasiado, como que se puso nervioso y decía, es que yo quiero ya que me puedan juzgar por como una obra completa de canciones y no canción por canción, porque no me termina de satisfacer, ¿no? Entonces es lindo ver que hay gente joven de las nuevas camadas que también les gusta eso. Y siempre me acuerdo cuando yo estaba en Inglaterra, que siempre como que Inglaterra y México son muy similares en que tienen una tradición de música lindísima, ¿no? Desde que hay un consumo muy fuerte de la música en Inglaterra, y México es un país recontraconsumidor de la música, ¿no? Viste que en los estudios de IFPI demostraron que en el mundo el promedio de horas
que gente escucha, un individuo escucha de música en el mundo es aproximadamente 16, 18 horas a la semana. En México es como 24 horas a la semana. Entonces ves que hay una pasión por la música, y siempre México e Inglaterra con el consumo son muy parecidos, e inclusive como generadores de música y de talento son los dos países fascinantes, porque la riqueza musical de México, desde la banda sinaloense por el Pacífico, la música norteña, el ranchero, el son jarocho en el sur, etcétera, hay tanta variedad, el pop, que es como México siempre es referente en el pop, etcétera. Creo que son dos países que tienen un consumo muy fuerte de la música, y hay mucho talento musical dentro de los mismos. Y en Inglaterra, durante los 80s, 90s y eso, habían dos charts siempre, el de los singles y el de los álbums, en la era física. Y eran totalmente distintos. En los singles muchas veces habían canciones chuscas, etcétera, pero en los álbums veías los álbums de Dire Straits, U2, artistas importantes, ¿no? Roxy Music, etcétera. Pero en los singles siempre había lugar para cosas más efímeras. Y siento que en Spotify o Apple Music, etcétera, como que vuelve a esa era de los singles, y hay mucho consumo del single, pero sigue habiendo ese espacio bien trabajado del álbum. Y lo que a mí me gusta ahora, yo creo que la pandemia está matando ya completamente al CD, que venía de caída, y como que creo que va a terminar de matar al CD, pero lo que a mí me encanta es el vinil. Entonces a mí me encanta como consumidor, yo devoro la música a través de Spotify o Apple Music o YouTube, y cuando encuentro algo que realmente me marca, voy y compro el álbum, y ahí sí tengo la experiencia que decías vos de abrir el álbum, olerlo, sacar el vinil, ponerlo en el tocadisco, la aguja, etcétera, ¿no? Entonces creo que es un lindo momento para el consumo. Oye, yo siempre decía que los vinilos cada parte olía diferente, es decir, el celofán lo abrías y te daba un olor, pero cuando sacabas el arte, el papel olía de una forma, sacabas el disco y el vinil olía de otra forma. O sea, era una diversidad de olores maravillosos. No sé si estés de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hasta el cartón del disco era otro más, ¿no? Son todas las capas de olores y de sensaciones. Porque era multisensorial tener eso en tus manos. Oye, Robbie, dime una cosa, ¿quién es tu ídolo? O sea, ¿qué artista es tu ídolo? Ídolo, yo creo que Prince fue de los que más idolatré, e In Excess de Australia, porque era fan de sus primeros discos, justo hasta que reventaron al mainstream con el de Kick. Pero yo era de los fans que decía, no, yo ya los escuchaba desde Shabu Shubá y The Swing. Es como que sentía ese como orgullo, no de los que entraron tarde, ¿no? Ese tipo de cosas. Oye, ¿viste el documental? Sí, muy fuerte. Muy fuerte, el de Michael Hutchins. Muy fuerte. Tremendo. Sí, pero muy bueno, ¿eh? Buenísimo. Sí, se lo recomendé a mi hermano, pero pensando en lo de Michael Hutchins, y él pensó que iba a ser todo alegre de In Excess, y lo vio con sus hijos que están chiquitos, y me dice, no, estuvo muy fuerte. Le dije, no, era para ver con los niños. Oye, dime una cosa, y actualmente ¿qué escucha? O sea, ¿qué escucha Roger? Fuera de tus artistas que sabemos que tienes que escuchar, ¿qué música, qué disfruta Roger? Me encanta hacer playlists, y tengo playlists muy variados, y tengo uno que se llama Mellowness, que es principalmente todo ese rock como tranqui, desde Tame Impala, Death Cab for Cutie, pasando por Soda Stereo, Gustavo Cerati solo, cosas de Zoé, como muy variado entre muchas, hasta Prefab Sprout de los 80s, como que es ese rock mellow, tranquilo, que me encanta escuchar en carretera, etcétera. Y ahora tengo un playlist que hice hace poco, porque siempre he tenido esta pasión por nuestra raíz folclórica de Latinoamérica, que nos une a todos. Entonces ahora me clavé y empecé a armar un playlist que creo que ya dura más de 20 horas de música, y me encanta buscar la hermandad entre el folclore mexicano, el folclore argentino, el chileno, y lo primero que a mí me atrajo acá era el sonido de la jarana, del son jarocho, que creo que Natalia Lafourcade hasta la raíz logró ese equilibrio hermoso entre el pop
y el son o el sonido de la jarana. Pero en Argentina hay algo que se llama la samba, que es el folclore, que no es la samba brasileña, que con el charango tiene un sonido como similar a la jarana, y que sentís esa tierra, o sea, ese contacto con la tierra que me encanta. Y empecé a juntar música de los dos países a ver si sí era verdad que podían convivir, y sí suena lindísimo. Después me aventuré y dije, voy a meter también hasta música ranchera. Entonces empecé a meter de Pedro Infante, de Vicente Fernández, muchos distintos rancheros, y de Argentina me quedé con la duda si meter el tango o no. Entonces metí algunos tipos de milonga, etcétera, pero no un tango pesado así. De México, Joan Sebastián me encanta, y cómo él componía, etcétera. Algún que otra cosa más tranquila de Juan Gabriel, Marco Antonio Solís. Entonces, como que he ido armando eso, y me encanta estar en contacto con las raíces así, y lo he estado disfrutando mucho eso. Y muchos años llevaba buscando algo nuevo que tuviera ese equilibrio entre el folclore y lo nuevo, como lo hicieron Carlos Vives, ¿no? Con el vallenato en los 90s y el pop y el rock, o un Juan Luis Guerra con la bachata y el pop y el rock. Y creo que Natalia lo hizo muy bien con Hasta la Raíz, pero siempre he estado buscando ese tipo de cosas. Fíjate que yo llegué al vallenato por un disco de Vives que se llamaba Clásicos de la Provincia. ¿Te acuerdas? Sí, totalmente. Donde venía La Gota Fría. Y me pareció un discazo. Empecé a descubrir ese acordeón que le daba muchísima vida al vallenato y todo. Me encantó. Oye, Robbie, dime una cosa. ¿Cuál es el mejor show al que has ido en tu vida? ¿El mejor concierto? Wow. Yo tengo dos que me quedaron así muy grabados. Uno fue Peter Gabriel en Earl's Court, que era una arena en Londres, subió Kate Bush a cantar la de Don't Give Up con él. Era justo el álbum Soul, entonces, que era un hermoso álbum, y ese fue un concierto que me encantó y me marcó. Y otro, ya cuando vivíamos en Miami, a Sade, fuimos a verla en un auditorio, y la clase que tiene Sade y sus músicos y la puesta en escena, esos dos shows realmente me volaron la cabeza. Ahora me acordaba porque Rulo subió una foto donde estaba hablando con Zac de la Rocha, de Rage Against the Machine, y me tocó ir al show que hicieron en el pabellón del Palacio, que dicen que es de los mejores shows que ha habido en México. Entonces, ese show también fue impactante también. Y la verdad que han habido muchísimos de distintos estilos, etcétera, que me fascinan, pero esos son como que los primeros que tengo así muy presentes. Uno de In Excess en Wembley Stadium, en el momento más fuerte de su carrera, que fue apoteótico y fue realmente muy, muy especial. Y como yo los había conocido en Argentina, me tocó ir al backstage terminando el show y todo, ellos en ese momento culminante de la carrera, y fue algo muy especial y muy bonito. Y en lo personal, que fue muy especial para mí, fue cuando fuimos con Control Machete a Argentina y tocaron en Cemento, y Cemento es como que el lugar donde terminaban de reventar los rockeros, y era como de ahí ya podían ir a otro nivel. Y para mí, como argentino, ir con una banda mexicana que yo había firmado y lo tenían retacado, o sea, sudaba el techo del lugar que estaba tan lleno, no cabía un alma, y me acuerdo al final abrazar a Pato empapado así y escapárseme una lágrima muy emocionante. ¿Cómo ve Robilier al rock mexicano, al rock latinoamericano? Es decir, luego en las listas de Spotify, ves los mainstreams y ves muy poco rock en español. En la radio suena Zoé, suena Enjambre, pero no tampoco es que estén sonando mucho del todo. En los videos, incluso los números de las bandas no son los números que tienen los urbanos o que tienen algunos otros artistas. ¿Cómo ve Robilier el rock en español, mexicano, latino? Sí, y es buena pregunta, y me gusta eso porque
Justo cuando preguntabas también sobre esta dinámica nueva de que si no tienes tantos escuchas mensuales en Spotify no sos nadie, o cuántos millones de views tenés o suscriptores en YouTube, etcétera. Es importante trabajar todo eso, pero justo hace poco yo me estaba dando cuenta que igual uno no se puede obsesionar con eso y decir, uy, ¿cómo tengo tan pocos? Y este otro tiene muchos más, porque de repente te vas dando cuenta que algunos igual y crecen muchísimo y después caen, igual y hacen 2, 3 featurings donde hay 5 artistas y ya no son featurings artísticos, sino sumando los algoritmos de todos como para tener un número. Entonces siento que no hay que obsesionarse con esos números, sí hay que trabajarlos y hacer toda la estrategia para crecer tus seguidores en Instagram, Facebook, etcétera, una base sólida, y los suscriptores y los monthly listeners y los millones de streams y views, pero no obsesionarse. Y viste que en cada época ha habido momentos que el mainstream es el rock. ¿Te acuerdas cuando Nirvana, R.E.M., Smashing Pumpkins, eso era el mainstream y todo el mundo escuchaba eso, y otros géneros como que seguían pero en su nicho de alguna manera? Y yo creo que el rock en Latinoamérica ahora mismo está en su nicho, pero hay cosas muy buenas sucediendo, y sí, a nivel streams y views los números comparado con lo urbano son bajos, pero son saludables, y lo que está muy saludable es la venta de tickets. O sea, tener un festival Vive Latino que ya lleva más de 20 años y que son 70.000, 80.000 personas por día, es algo, y que gente comprando tickets, o Enjambre haciendo un sold out en noviembre del Palacio de los Deportes, 16.000 tickets vendidos, te muestra que está muy saludable en realidad el rock. Entonces yo creo que viendo esos parámetros, como negocio está saludable, porque hay un circuito muy bueno de shows en todo México. A mí me encanta cuando desarrolla un artista, aunque sea llevarlo a lugares de 100 personas, 200 personas, hacer esas giras que cubren 10, 12 ciudades del país, en vez de nada más enfocarse en Monterrey, Guadalajara, DF, sino como que realmente ir creciendo. Y hay muchas oportunidades para ir creciendo orgánicamente. Y a nivel artistas de rock, yo creo que hay muchos y muy muy buenos, desde Little Jesus, Porter, que están haciendo cosas muy buenas. En Argentina, Banda Los Chinos, yo creo que está haciendo cosas buenísimas. Indios había hecho cosas muy buenas, de repente tuvo un par de discos, pero ahora salieron con un single que creo que tiene un mojo y una onda que los va a llevar de vuelta. Entonces creo que ahora mismo el rock hay cosas muy buenas, y uno nunca sabe cuándo de repente, porque las modas se van haciendo cuando la gente se harta de algo que escucha por todos lados, ¿no? Como cuando los Bee Gees eran enormes y todo eran los Bee Gees, y después nadie quería ni ver a los Bee Gees en figurita, ¿no? O la época disco de los 70s, y después nadie quería ver eso. O el teclado de los 80s, que ya se hartaron del teclado y sale algo mucho más crudo, que era el grunge con Nirvana, etcétera. Entonces yo creo que estos géneros cada uno va tomando su nicho, o después de repente aparece en la superficie y agarra más mainstream, y así. Y entonces yo creo que el rock está ahora en un momento donde está un poco más enfocado en su nicho, pero muy saludable, y que en cualquier momento puede haber como una vuelta de mirada hacia el rock, y a cuestas de otro género o paralelamente a ese otro género, o lo que fuera. Oye, ¿y el pop murió? Yo no creo que el pop murió. Yo justamente hace unos años, que también es amigo tuyo, Walter Korn, manager de Maluma, le pedí entradas para llevar a Taylor Díaz a ver un show de Maluma al Auditorio Nacional, pero hace como 4 años más o menos. Y me acuerdo de ver ese concierto y pensar, no, yo estoy viendo no a un urbano reggaetonero, estoy viendo a Ricky Martin, lo que hacía Ricky Martin hace 20 años. Entonces, para mí ese es el pop, en realidad, pero ya está influenciado por beats, etcétera, que vienen del reggaetón, que vienen del urbano. Y con tal, de vuelta, yo creo que mucho es un péndulo, ¿no? Hay veces que hay gente que se va totalmente al extremo, entonces desde Madonna y Thalía tienen que hacer duetos con reggaetoneros, porque si no, no existe el pop. Pero yo creo que hay otros artistas, Rey, que está haciendo muy bien, donde juega con los beats, pero no va en contra de su esencia pop. Un Pablo Alborán creo que sigue muy fuerte. Ver a un
un Carlos Rivera que en esta era de todo beats, etcétera, sigue disco tras disco con sus baladas, teniendo un éxito enorme. Entonces no creo que el pop esté muerto. Va variando y hay distintas bifurcaciones del pop. Oye, Robbie, tú hiciste este asunto de gira, donde conviviste muchísimo con los chicos de las universidades. Te veía yo, porque te sigo, te veía muy metido en pláticas, conferencias, dándole la vuelta al país. De pronto estabas dando una plática a unos chicos en Tampico, luego te veía uno en Ensenada, te seguía uno en Ciudad Juárez, y luego estabas acá en Guadalajara, que yo ahora estoy en Guadalajara. Entonces yo decía, caray, qué sana conversación es estar escuchando tantos acentos y tantas emociones tan distintas. Para todos estos nuevos jóvenes que quieren ser artistas, que están viendo este podcast, ¿qué les recomendaría, Robilier? Mira, primero hacer como un pequeño paréntesis, y me encanta lo que dijiste, porque a mí me ha llenado tanto, de la misma manera que vos me preguntabas por artistas que me han inspirado, y te decía como distintos artistas de los que aprendí y que me inspiré. También durante estos últimos 20 años he tenido esa dicha y bendición de viajar por todo México, como decís, yendo a dar charlas, y son tan inspiradoras. Uno es el contacto con el estudiante cuando vienen y te traen su demo o te hacen preguntas buenísimas y te hacen repensar cosas y te refrescan tus mismos conceptos e ideas, etcétera. Me encanta esa interacción con los estudiantes y me llena muchísimo. Y también me llena muchísimo el poder conocer México. Me ha tocado viajar por todas partes, igual, y muchas veces solo tengo una tarde o un día y digo, déjenme en el Zócalo de la ciudad y me pongo a conocer y pasear y conocer, y en Chihuahua ir a las Barrancas del Cobre, y en Tampico ir al Porvenir a comer, y al puerto a ver un pequeño museo que tienen ahí, etcétera. Como que realmente disfruto tanto viajar, y primero le diría a los jóvenes, valoren el país que tienen, México, porque es un país tan rico en todo, en música, en comida, ir a las cantinas, la antigua Paz en Chihuahua, por ejemplo, y tomarte un sotol, y todas esas tradiciones locales en cada ciudad, cada pueblo, etcétera. Realmente sentir un orgullo de eso, porque es buenísimo, y no sentirlo como una imposición de tengo que estar orgulloso de mis raíces porque me dicen, sino realmente disfrutarlo. Es fascinante todo lo que es México. Entonces, primero valorar eso y no pensar que todo lo bueno viene de afuera, sino que México, desde México hay mucho saliendo, y muchas veces los mismos estudiantes piensan como que de afuera como que ven a México o no valoran tanto a México. Yo he tenido conversaciones cuando digo vivo en México, dicen, qué suerte que tenés, qué gran país, qué hermoso país, etcétera. Entonces, primero, como mexicano, valorar tu propio país por lo que es y por la cultura y las raíces y todo, ¿no? Y segundo es tener esa convicción en lo que lo haces. Estaba justo leyendo un libro de un autor Jim Collins, que es como de estos gurús del liderazgo y del management, y hablaba, viste que muchas veces un estudiante te pregunta ¿qué tengo que hacer? Y todos dicen, seguí tu pasión. Entonces, sí, seguí tu pasión, pero igual y tenés que ver otros referentes también, porque si tu pasión no te va a generar, y eso, tenés que entender que es un hobby. Pero mucha gente dice, ¿cómo entiendo si mi pasión es un hobby o es como el fútbol para mí, ¿no? Que gracias a Dios tuve esa pretemporada con Brentford, que me lo quité del sistema y lo dejé nada más como un hobby. Y con la música, etcétera, creo que pasa algo similar. Entonces, Jim Collins dice que hay como 3 círculos que tienen que generar una intersección. Es la pasión, lo que haces realmente muy bien, lo que realmente haces bien, que es tu fuerza, ¿no? Tu fuerza que haces muy bien, y lo que es monetizable, lo que te puede generar dinero. Entonces, la intersección de los 3 es tu trabajo, es de lo que vas a poder vivir. Y alguien me decía, uno de mis estudiantes justo me decía, sí, pero es muy fácil, es muy difícil que esas 3 cosas conjuguen, porque igual y la pasión no te genera esa. Pero yo creo que es realmente ser muy consciente de eso, tu pasión, qué es lo que en lo que sos muy bueno, y cómo podés monetizar eso. Y entonces entender todo eso. Entonces, si te das cuenta que no sos tan bueno en lo que es
tu pasión, si es la música o lo que sea, disfrutarlo como un hobby, que hoy en día se puede hacer y lo puedes ir subiendo, etc. Pero si realmente va a ser tu modus vivendi, entonces tenés que entregar toda tu vida a eso y trabajarlo durísimo y tener mucha pasión y mucha perseverancia. Yo creo que la palabra es perseverancia. Y está divertido porque comentabas lo de Charlie y que pasa mucho en todas las historias de los artistas. Me acuerdo que me tocó trabajar Lady Gaga cuando yo estaba en Universal, pero me acuerdo que 2 años antes de que pegara, siempre ya nos estaban mandando mails que Lady Gaga está haciendo esto, Lady Gaga está haciendo lo otro, y hasta te daba lástima porque decías, uy, pobre chava, se ve que le está trabajando pero no está reventando, ¿no? Y me tocó justo desayunar con ella cuando vino a abrirle a los New Kids on the Block acá en el Auditorio Nacional. Desayunamos en el Four Seasons y ella, esa actitud de estoy dispuesta, me quiero comer el mundo, pero a trabajo. O sea, ¿qué necesitan de mí? ¿Necesitan que haga telefónicas? ¿Vengo a hacer promoción? ¿Qué necesitan de mí? Y estoy dispuesta a hacer ese trabajo, esa ambición tan fuerte. Creo que eso es algo importantísimo. Y ahí te recuerda esa cosa de Thomas Alva Edison, cuando decía que el 99% es transpiración y 1% inspiración. Yo lo veo en muchas carreras musicales, donde artistas que tienen muchísimo talento, pero no tienen esa ambición, rápidamente tiran la toalla en el camino y se quedan en el camino. Y otros que igual y no tenían tanto talento como ese, pero tenían esa ambición y esa perseverancia y la revientan. Y los que se quedaron en el camino hasta les da ese celo de, pero si yo tengo más talento y es que este desgraciado, y mira cómo, no, pero ese desgraciado estuvo talachándole, fue inteligente en sus decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es eso, alinear pasión con lo que se monetiza y con lo que realmente haces bien, y si decidís ir por eso, saber que es un trabajo es una carrera de largo plazo. Y lo que te iba a decir, Taylor Díaz y Charlie Roth, los descubrí. Uno, Taylor, en una universidad en Veracruz, en la Universidad Veracruzana, fui a dar una conferencia y salió corriendo y paró el auto y dijo, no te puedes ir sin escuchar mi música. Y lo hizo tan carismáticamente que le dije, a ver, entra al auto, y él ni sabía dónde iba. Íbamos a ir a ver a los Sonex, porque justamente quería yo ver lo del son jarocho y ver qué. Y él se metió y puso la música y estaba sentado al lado mío cantando las canciones así al lado mío. Y dije, wow, este tipo tiene algo, tiene carisma, etc. Y con Charlie pasó algo similar en Monterrey, que fui a dar una conferencia en la universidad donde estaba él, me manda un inbox con su música y yo recién vi ese inbox 1 año y medio más tarde. Entonces le escribo, perdón, le digo, perdón por contestarte un año y medio más tarde, pero me encanta lo que estás haciendo. Así con la cola entre las patas, ¿no? Y de repente vi que iba a tocar 2 días después en el Peppers y me tomé un avión y me fui a verlo y ahí como que enganchamos y me perdonó el haber tardado 1 año y medio. Pero esas dos conexiones fueron casi hace 5 años, imagínate. Entonces han sido 4 o 5 años de los dos estar talacha y en esos años de repente los papás o algo pueden estar diciendo, bueno, che, ya es hora de que generes dinero, etc. Entonces, ambos han tenido que pasar esos momentos de resiliencia y de perseverancia hasta llegar ahora uno estar en Universal Music y el otro en Warner Music, y los dos con la música y sus números y todo creciendo, ¿no? Pero pasó mucho tiempo, entonces perseverancia es clave. Oye, Robbie, para finalizar, recomiéndanos un libro, que puede ser este de Jim Collins o el que tú quieras. Recomiéndanos un documental o película y un álbum. Mira, libro para la industria de la música siempre me ha encantado. Después ha sacado otros libros, pero el que a mí siempre me ha encantado, de Malcolm Gladwell, que escribe en el New Yorker, un canadiense, el libro The Tipping Point, donde habla sobre epidemias comunicacionales y entender, yo creo que en el entretenimiento, entender cómo ir desde un nicho e ir pasando como los distintos puntos de inflexión hasta llegar a ese mainstream que estás buscando. Creo que es algo clave y él lo describe de una forma buenísima, usando muchos ejemplos muy buenos que son muy utilizables para la industria del entretenimiento. Es The Tipping Point por Malcolm Gladwell.
series he estado viendo varias interesantes ahora. Obviamente la de los Chicago Bulls me parece que es una maestría en liderazgo y negocios y equipo y cómo manejar situaciones y personajes y personalidades, etcétera. Me parece fascinante esa serie. Y recientemente estábamos viendo con Tere, mi esposa, la de The Playbook, donde son los coaches desde Mourinho, pero el que a mí me voló la cabeza es el coach de Serena Williams, un francés que se llama Patrick algo, y hay tantos paralelismos de la psicología que tenés que manejar con un deportista como con un artista, y él tenía un tenista chipriota griego que llegó a la final del Abierto de Australia y todo, y él lo trabajó desde chiquito, pero cuando llegó a eso dijo, bueno, yo desde ahora en adelante voy a entrenar mucho menos porque ya la hice. Y inmediatamente su carrera se cayó totalmente, empezó a tener lesiones, etcétera, y lo he visto tanto con artistas, ¿no? Que llegan a un punto donde se la creen y después, para cuando se dan cuenta que la regaron por no mantener esa humildad y esa actitud de trabajo, la han perdido. Entonces, esa serie de Playbook es bien interesante. Y álbum, me encanta el de Kendrick Lamar, el de Humble, ese es de esos discos que de escucharlo mucho en las plataformas, me compré el vinil y lo disfruto muchísimo. Robbie Dier, muchísimas gracias. No sé, qué rica plática. Y además, insisto, lo lindo de esto es que cuando los escuchas, yo siempre lo escucho una y otra vez, aprendes demasiado. Hay muchas cosas que te dejan como aprendizaje. No sabes cómo te agradezco el detalle de tu amistad primero, porque creo que ante todo, lo platicábamos hace unos días, ante todo la amistad de tantos años, el respeto de tantos años y el que estés acá en Contenido Extra. Gracias, Robbie. Igualmente, Jesse, y como creo, no sé, alguien te lo había dicho y yo también lo pienso, yo quiero entrevistarte a vos para sacar todas esas cosas de vos, porque la verdad, los 20 y tantos años que nos conocemos he aprendido muchísimo desde tu pasión por lo que haces y el también estar siempre innovándote en lo que estás haciendo, etcétera. La verdad que eso es un ejemplo y es lindísimo también verlo en tu familia, etcétera, ¿no? Y algo muy importante. Y siempre estamos aprendiendo todos de todos, ¿no? Desde nuestros compañeros hasta los mismos universitarios que me enseñan muchísimo, de los artistas y todo. Así que una bendición y muchas gracias, Jesse. Robbie, gran plática, Gran plática. Gracias, Robbie. Abrazo fuerte. Laboratorio de Emociones presentó Contenido Extra.